Un salmo muy emblemático, mis hermanos, de este tiempo, Salmo 91, que estoy seguro ha estado en el corazón de todos nosotros. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo diré al Señor, dile tú también: Señor, tú eres mi castillo, mi esperanza, mi refugio, mi Dios en quien confiaré. Tú me librarás, Señor, y bajo tus alas estaré seguro. Gracias, Jesús. Vamos a cantarle estas palabras al Señor con todo nuestro corazón, nuestra fe y nuestro agradecimiento. Gracias, Jesús. Aleluya. Cántalo con nosotros. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo su sombra. Yo diré: mi castillo y mi esperanza es Jehová, mi protector. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo su sombra. Escudo fiel y adarga es su verdad, con sus plumas él me cubrirá. Ahora dile a él: bajo tus alas estoy seguro, bajo tus alas me refugiaré, bajo la sombra de tus promesas cantaré, que tú eres mi Dios, que tú eres mi Dios. Bajo tus alas estoy seguro, bajo tus alas me refugiaré, bajo la sombra de tus promesas cantaré, que tú eres mi Dios en quien confío. Tú eres mi Dios, en quien confía mi corazón. Mi Dios, ¿en quién confiamos, Señor? Díselo otra vez, mi hermano, cántalo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo su sombra. Yo diré, y tú dirás también: mi castillo y mi esperanza es Jehová, mi protector. Vamos, díselo otra vez. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo su sombra. Escudo fiel y adarga es su verdad, y adarga es su verdad, con sus plumas él me cubrirá. Bajo tus alas estoy seguro, bajo tus alas me refugiaré, bajo la sombra de tus promesas cantaré, que tú eres mi Dios, que tú eres mi Dios. Bajo tus alas estoy seguro,
bajo tus alas, estoy seguro. Bajo tus alas me refugiaré. Bajo la sombra de tus promesas cantaré que tú eres mi Dios. Todos, que tú eres mi Dios. Bajo tus alas estoy seguro, Señor. Bajo tus alas me refugiaré. Bajo la sombra de tus promesas cantaré que tú eres mi Dios en quien confío. Alza tus manos y dile: tú eres mi Dios, en quien confío, Señor. No temeré mal alguno, Señor, no temeré. Si tú eres mi luz y mi salvación, Señor, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré, Señor? Oh, 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 oh. Tú eres mi luz, mi escudo, mi castillo y mi esperanza. Dale ese aplauso fuerte a Él, que Él se merece. Él es nuestra esperanza, nuestro castillo fiel. Tú eres, Señor. A ti te damos gracias, Jesús. A ti te damos gracias, Señor. ¿Cómo están mis hermanos? Que el Señor les bendiga. Muy buenas noches. Le mandamos saludo desde aquí, desde Nueva York, Casa de Oración. Pastor Fleming Tejada, ¿verdad? Y mi esposa Scarlett Tejada también les envía saludos. Les enviamos saludos, ¿verdad? A Casa de Oración Banfield, allá en Argentina. Le damos gracias a los pastores, Jorge Cabral, su esposa María, por su amabilidad de invitarnos a compartir la palabra, ¿verdad? En su congregación a través de este medio virtual. Y le pedimos en esta noche, ¿verdad?, que el Señor nos ayude a que la palabra de Dios pueda llegar a nuestros corazones. De este lado estamos, la temperatura, les comentaba al pastor Jorge que estamos aquí con mucho calor. Me comentaba él que de aquel lado está bien frío, así que sabemos que, ¿verdad?, aquí por ejemplo en este país se cumplen las 4 estaciones y ahora estamos disfrutando de este calor. A veces no disfrutando mucho porque está a veces muy caliente, pero a veces sí es bueno el calor para darnos una, ¿verdad?, como decimos en mi país, chapucearnos ahí en una piscina, ¿verdad? Bueno, qué bueno es Dios, ¿verdad?, que nos permite estar aquí una vez más. Gracias por la invitación. Desde aquí de Casa de Oración Nueva York le saludamos también los servidores. Y bueno, se me ha encomendado hablar dentro de la serie, ¿verdad?, Los Tiempos. Yo voy a compartir una enseñanza en esta noche que se va a titular Cuando se acaba el tiempo, ¿verdad? Si usted me acompaña a lo que es la palabra de Dios, a Juan 12, vamos a iniciar en esta noche la palabra de Dios. Le pedimos al Señor que nos dé de su gracia, ¿verdad?, y que nos asista a través de su Espíritu Santo. Juan 12, verso 35, vamos a estar leyendo, si usted me puede acompañar. Juan 12, 35. Fíjense lo que dice aquí, ¿verdad? Esta carta este evangelio que vamos a estar leyendo de Juan 12, vemos aquí ya una secuencia desde el 12, el capítulo 12 en adelante. Vemos la secuencia de los capítulos 13, 14, 15, 16 hasta el final, ya Jesús en dirección hacia la cruz, para que tengamos un
un contexto, ¿verdad? Un poquito de, vamos a decir, de entendimiento de dónde se encuentra Jesús, ¿verdad? Y a qué altura de la palabra de Dios aquí está ya este capítulo 12. Versículo 35 dice, entonces Jesús les dijo, dice, aún por un poco está la luz entre vosotros. Es importante esa palabra, aún por un poco, ¿verdad? Ahí está hablando de tiempo. Dice, andad entre tanto que tenéis luz. Dice, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Dice, entre tanto que tenéis luz, fíjense, está hablando aquí de aprovechar el tiempo. Creed en la luz para que seáis hijos de luz. Dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Dice el 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, dice, no creían en él. Dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Dice, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos, endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria, cuando vio la presencia del Señor en el capítulo 6. Dice, y habló acerca de él. Dice, con todo eso, fíjense aquí la actitud del corazón de estos judíos, con todo eso, aún de los gobernantes, los gobernadores de Israel, líderes de Israel, muchos creyeron en él. Anteriormente, en unas enseñanzas que hemos compartido en nuestra congregación, nuestro grupo, he comentado que el contexto de esta palabra, muchos creyeron, simplemente es una manera de entender de que en su intelecto, por así ponerlo, pudieron decir, este hombre tiene todas las evidencias del Mesías. O sea, lo que Jesús habla es verdad, lo que él hace es de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces ellos creyeron en el sentido de no tenían excusa de negar que este era el Mesías. Pero fíjense lo que dice, muchos creyeron en él, estoy en el 42, dice, pero a causa de los fariseos no le confesaban. Y aquí vemos que la palabra confesión es la palabra homologeo, griega, homologeo, que también aparece en Romanos 10, donde muchos utilizan esos versos para presentar el Evangelio. Nos damos cuenta aquí, hermanos, que dice, ellos no le confesaron, creyeron y no le confesaron. Es decir, sabían que era él, el enviado, el Mesías, pero por amar otras cosas no le confesaron, no dieron su vida, no entregaron su corazón, dice, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Perdón, por alguna razón en nuestros corazones hay como una cierta confianza engañosa, una confianza que produce un estado de tranquilidad, de paz, de falta de temor de Dios. Y esta confianza, ¿verdad?, que a veces tenemos, es una confianza, una autoconfianza que no nos mueve, no nos motiva a ser movidos por el temor de Dios o por su palabra. Esta confianza de la cual estoy hablando ahora, que es engañosa, conlleva a nosotros confiar de tal manera que no vivimos una vida buscando diligentemente el favor de Dios, el perdón de Dios y la santidad de Dios. Esta confianza engañosa, muchos cristianos descansan en ella porque es como al no sentir nada en su corazón, al no tener una sensibilidad en lo que es la obra de Dios, los perdidos, el temor hacia Dios, no son gobernados por el Espíritu Santo, son más bien gobernados por las cosas que ven con sus ojos físicos, no son movidos. Entonces, como no se siente nada en su ambiente, ¿verdad?, en su medio ambiente, no son movidos por nada, nada más por lo que ven por los ojos. Si la temperatura está bonita allá afuera, si el ambiente está tranquilo, si la están pasando bien, ¿verdad?, entre familia y amigos, no hay un sentir de temor, no hay un sentir de moverlos diligentemente a cumplir la voluntad de Dios. Esta carencia de vivir en el temor de Dios hace que confiemos en nosotros mismos y no en la palabra de Dios. Miren, las Escrituras, en ella encontramos una amplia lista de promesas de Dios, como por ejemplo,
La palabra nos habla de la entrada a su reino eterno a través de Jesucristo. Esa es una promesa que encontramos en la Biblia. Es la promesa del creyente. Un día entraremos a ese reino eterno. También habla de que un día el Señor secará toda lágrima derramada. Todas las lágrimas que hemos derramado, dice que Él las secará. Y obviamente esa palabra, secar esas lágrimas, porque ya han sido derramadas, es una palabra figurativa, hablando de que ya toda tristeza y dolor va a desaparecer en aquel día. Es una promesa que la palabra nos da. También habla de que Él será nuestro sol eterno. Apocalipsis dice que allí no habrá sol porque Él, su luz, nos va a iluminar. Fíjense qué bonito. Dice también las promesas de Dios que Él prepararía lugar para que estemos con Él eternamente. Su promesa también dice que vendría un día un juicio sobre este mundo caído y maligno. Sus promesas también dice que en aquel día muchos le dirán falsamente, Señor, Señor. También sus promesas nos dicen que volvería a buscar su iglesia como ladrón en la noche. Pero también la palabra nos enseña, y Dios mismo promete, o podemos decir profetiza, que la maldad se iba a multiplicar en gran manera. Aquí vemos una lista y hay muchas más promesas que vemos en la palabra de Dios, pero nos preguntamos, ¿para qué son las promesas? ¿Para qué Dios nos ha dado promesas? Bueno, voy a dar una lista de 6 puntos que al final la voy a desarrollar un poco, ¿verdad? Por causa del tiempo no puedo ampliar mucho porque ya sería otro tema, pero 6 puntos de por qué y para qué sirven las promesas de Dios. Número 1, esperanza. Número 1, esperanza. Número 2, fortaleza. Esperanza, fortaleza. Número 3, firmeza. Número 4, enfoque. Número 5, temor. Y número 6, gozo. Más adelante voy a explicar un poquito de estos 6 puntos. Esperanza, fortaleza, firmeza, enfoque, temor y gozo. Podemos menospreciar sus promesas, podemos ignorar sus promesas, pero también podemos olvidar sus promesas. Olvidar de que Dios no miente. Olvidar esas promesas es peligrosísimo, mis hermanos. Y aquí podemos olvidar, ¿verdad?, de que Dios no miente, de que a pesar de que aparentemente no se cumplirán estas cosas, porque en apariencia decimos, no, pero el Señor dice que viene y no viene, ¿verdad? El día menos esperado, mis hermanos, se cumplirá lo prometido por Dios. Un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice que seremos arrebatados, seremos levantados por el Señor. Y nos damos cuenta que muchas personas, y estoy hablando claramente en el contexto cristiano, viven una vida descansada en un reposo falso. No se cargan, su corazón no se, vamos a decir, no se carga por las cosas que a Dios le agrada o por la gran comisión que Dios nos ha encomendado como cristianos que son. Vamos a usar un ejemplo en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2. Acompáñenme a Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Acompáñenme ya, por favor. Fíjense aquí, voy a utilizar algunos puntos aquí de lo que vamos a leer a continuación, simplemente para que veamos cómo la palabra de Dios siempre nos está trayendo esa diligencia de permanecer firmes, sirviendo a Dios, buscando la santificación en Cristo y la obediencia a la palabra. Y fíjense, en este versículo 1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. O sea, anteriormente habían falsos maestros y profetas. Dice, como habrá entre vosotros, ¿verdad?, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Estamos viviendo en estos tiempos donde vemos la falsa enseñanza de un falso evangelio. Y nos damos cuenta, mis hermanos, que si predicamos un falso evangelio, estaremos sustentados bajo una falsa esperanza. Y en mi país dice, es esperar el tren que nunca quedó de llegar. Bueno, en el versículo 2 dice luego el texto, y muchos, que fíjense, está hablando de falsos maestros, falsos profetas, y muchos seguirán sus disoluciones.
Bueno, aquí nos damos cuenta que esta palabra disolución tiene un sentido de extraviar los sentidos, de confundir nuestro medio de razonamiento, de hacernos pensar una cosa por otra, porque es la misma palabra que vemos en Efesios 5:18, dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que la palabra disolución habla que los sentidos, la razón, la mente va a ser confundida por estos maestros falsos. Dice, por causa de los cuales, o sea, por causa de estos falsos, el camino de la verdad será blasfemado. Cuando usted escucha personas que dicen, no, porque los pastores son unos ladrones. Bueno, fíjense que hay pastores ladrones. Desafortunadamente, por causa de ellos, el camino del Señor es blasfemado. Hay cristianos de mal testimonio, hay cristianos hipócritas, hay falsos maestros. Y dentro del edificio de la iglesia, ¿verdad? Vamos a decir, no el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo es fiel, ¿verdad? Es en el edificio que entran personas disfrazados como si fueran cristianos fieles. Dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Verso 3. Dice, y por avaricia, fíjense, por amor a tener más en esta vida, porque aquí vemos por un lado falsos maestros trayendo enseñanzas que nada más estimulan la carne y lo terrenal, pone la esperanza del creyente en las cosas materiales. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Esta palabra, hermanos, cuando busqué su traducción de la palabra fingidas, palabras fingidas, es la palabra griega plastos, pero tiene el sentido de un plástico que ponemos en un molde y podemos sacar muchas copias. Por ejemplo, la palabra conformar, de Romanos 12 dice, no os conforméis a este siglo. Esa palabra habla de una máquina, ¿verdad? Que hace, por ejemplo, vamos a decir, la máquina que impresa los chocolates, ¿verdad? Y esa máquina toma el chocolate y, ¿verdad? Y le da una forma, y luego viene el otro y le va dando la forma, así como en la fábrica de chocolate, que al final todos tienen la misma forma. Eso significa conformar. Ahí está la máquina, ¿verdad? De prensa que va haciendo copias. Pero aquí la palabra fingir, ¿verdad? Dice palabras fingidas, habla de plastos. Es un plástico que se amolda fácil a cualquier tipo de forma. Es increíble esto. Porque entonces es aquel maestro falso o un cristiano hipócrita que puede fingir a ser cristiano, que puede vivir una vida superficialmente hablando falsa. Porque así como dice la palabra griega, plastos, de plástico, nada más con un poquito de caliente toma la forma que tiene que tomar o quiera tomar. Dice luego el texto, sobre los tales ya de largo tiempo, dice la condenación no se tarda. Dice, y su perdición no se duerme. Porque si Dios, y aquí viene hablando, hermanos, de una comparación de que Dios no hace acepción de personas, de cómo Dios trata con una persona como con la otra de igual modo. Dios aplica justicia, ¿verdad? A ojo cerrado, entiéndase, de igual manera a todos, de manera equitativa. Pero si hemos confesado a Cristo y hemos reconocido, escuchen bien, de que no podemos cumplir la perfecta justicia de Dios, entonces confiamos en Cristo, y ese estilo de vida de confianza en Cristo, cada día buscando su santificación, buscando la consagración, imitando sus pisadas, aun cuando nos equivocamos, dice Juan, primera de Juan, su sangre nos limpia de toda maldad. A medida que vamos, aún equivocándonos, pero con la intención de obedecer, dice que su sangre va limpiando, santificando, purificando el corazón. Lo que prometió Ezequiel 36, de los versos 25 al 27. Bueno, fíjense lo que dice el texto. Versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, dice, para ser reservado al juicio. Imagínense, están guardados en el infierno para luego el juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, es lo que hacemos los predicadores, enviar, predicar, enseñar el evangelio de salvación, porque un día, así como en los días y tiempos de Noé, se profetizó acerca de un diluvio. Y pasaron aproximadamente de 100 a 120 años, ¿verdad? Y nos damos cuenta que aunque parece mucho tiempo,
tenía un límite ese tiempo. Un día se iba a cumplir donde las fuentes de los cielos se iban a romper. Dice luego el texto más adelante, pregonero de justicia, estoy en el verso 5, dice, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, todavía si usted va allá a Israel y va donde estaba ubicado Sodoma y Gomorra, todavía el suelo está lleno de cenizas. Ahí no nace una planta ni de metal, ni siquiera robótica allí. Dice luego, y si condenó por destrucción a Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, dice el texto luego, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Es decir, el Señor ha dejado como ejemplo en su palabra, y muchas veces evidentemente podemos verlo todavía, para aquellos que deciden vivir impíamente, vean como ejemplo cómo Dios trató con esas personas. Y nos damos cuenta, hermanos, verso 7 dice, y libró al justo Lot. Dice, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Fíjense, aquí abrumado, dice el verso 8, porque este justo que moraba entre ellos, dice, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Fíjense el corazón de Lot. Lot, en medio de Sodoma y Gomorra, vivía en medio de gente malvada, pero su corazón vivía cargado, molesto, podemos decir dolido, afligido, angustiado, pero era por la maldad y el comportamiento de la nefanda conducta de los hombres y mujeres de Sodoma y Gomorra. Miren, en el tiempo que estamos viviendo, desafortunadamente al cristiano no le molesta la maldad ya. Ya es muy normal para un cristiano ver algo y, como dicen por ahí, hacerse de la vista gorda. Desafortunadamente, mis hermanos, un cristiano que no le molesta la maldad, que no le molesta el pecado, que no le duelen los caídos, los perdidos, que no le molesta el ver a las personas que rechazan a Jesús, es posible que tenga una conciencia muy cauterizada al Espíritu Santo. Es posible que su corazón esté tan endurecido que no pueda ni siquiera sentir, ¿verdad? O no le duela las cosas que a Dios le duelen. Entonces aquí vemos que Lot sufría, dice el texto más adelante, el 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. ¿Quiénes son los piadosos? Son los que practican la verdad, son los que caminan en la palabra, son los que buscan cumplir cada día la voluntad de Dios. Un practicante de la justicia de Dios. Dios libra al que practica justicia de pecado. Dios libra de pecado al que practica la justicia de Dios. Dice luego el texto, y reservar a los injustos para ser castigado en el día del juicio. Dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne, es decir, gobernados por la carne, andan en concupiscencia. Es decir, todo lo que les atrae nada más son los deseos y los placeres y los deleites de la carne y lo material y lo terrenal. Dice, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío o la autoridad puesta por Dios. Miren, cuando miramos atrás, hermanos, vemos los acontecimientos de Sodoma y Gomorra o los tiempos de Noé como una historia muy resumida. Al mirar atrás, no tomamos en cuenta que pasaron años, pasaron muchos años. En el tiempo de Noé, de 100 a 120 años, vemos que si viviésemos en ese tiempo, hermanos, si la promesa iba a durar 100 años, un siglo, o más de un siglo, a lo mejor nos acomodaríamos a decir, bueno, eso no es ahora, ¿verdad? Pero en un día, en un momento, mis hermanos, ese diluvio prometido llegó y mató, no sabemos qué cantidad de personas había en ese tiempo, pero vamos a suponer que habrían en ese tiempo 100,000 personas en ese tiempo. Vamos a pensar, era más, pero por ejemplo, imagínense, de 100,000 personas, el 1% de 100,000 son 1,000 personas, el 1%. El 0.1% de 100,000 personas son 100 personas, 0.1. El 0.01% son 10 personas. Si vemos en porcentaje, en una analogía matemática, mis hermanos, menos del 0.001% se salvaron en aquel día. ¿Por qué? Porque tomaron a broma
lo que Dios había profetizado a través del pregonero de justicia Noé, aquel que predicaba evangelio. Dice Génesis 7, acompáñenme allá. Vamos a Génesis 7, versículo 16. Fíjense lo que Génesis 7, versículo 16 nos enseña acerca del diluvio. A veces pensamos que cuando vemos las promesas de Dios, pensamos que nunca se van a cumplir, ¿verdad? Y Dios no se olvida de sus promesas. No es como que Dios prometió algo así como hacemos nosotros y nos levantamos una mañana y decimos, ay, verdad, quedé de llamar a fulano. Ay, verdad, que quedé de ir a visitar a fulano de tal y se me olvidó. Hermanos, Dios no es como nosotros. Cuando Dios promete, ¿verdad? Vamos a imaginar, por ejemplo, la promesa en Abraham. Abraham pensó que Dios se olvidó de él. A los 11 años de la promesa dada por Dios a Abraham y a Sara, ellos pensaron que Dios se había olvidado. ¿Y qué hicieron? Bueno, metieron la mano y ayudaron a Dios. Tuvieron a Ismael. Pero Dios tenía un plan, ¿verdad? Que dentro de ese plan requería una espera de 25 años. En el momento que ellos reciben la noticia de Isaac, de que van a tener un hijo, y en ese hijo serán benditas todas las naciones, ellos pensaban que ya estaban embarazados, seguro, que Sara ya había concebido, y no, fue una celebración la noticia. ¿Usted se imagina cómo lo tenían a ellos a lo mejor de locos? La gente por 25 años mirando a Sara que no se le inflaba el vientre ni con vianda. 25 años pasaron, hermanos. Bueno, Dios no piensa como nosotros. Isaías 55 nos enseña. Dice Génesis 7, versículo 16. Dice, los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron. Fíjense lo que dice el texto. Como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Ahora, yo quiero que usted vea esto, porque si usted lee la historia de Noé, se toma ese tiempo, va a ver palabras como, y una ventana para mirar por ahí. Es como decir, enfocarse en una sola cosa. Esa ventana del arca, de uno mirar, ¿verdad?, para afuera, tenía el sentido nada más de ver por ahí la esperanza de Dios, el día que se detengan las aguas para luego salir, ¿verdad? Esta arca tenía una sola puerta, ¿verdad? Esa puerta habla de cuando Jesús dice, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nada más una sola forma y una sola vía para entrar al reino de Dios, ¿verdad? Representa la puerta a Cristo. El arca representa a Cristo, el cual al estar en Cristo somos librados de las promesas del juicio de Dios sobre esta tierra. Ahora, imagínense usted, hermanos, porque hay diferentes doctrinas, que si eres escogido, que si eres predeterminado, que si tú estás seguro en Cristo. Pero fíjense que en ese tiempo, hermanos, cuando se predicó acerca del arca, nada más el que decidió entrar ese día, escuchen bien, ese día, en el arca iba a ser salvado. ¿Cómo yo sé esto? Porque cuando vino el mensaje a Lot en Sodoma y Gomorra, dice que sus yernos no creyeron y lo tenían como por loco. Así como Noé, entró su familia, en el caso de Lot no funcionó. Y nos damos cuenta que los yernos de Lot no salieron de Sodoma y Gomorra con sus hijas. Por eso vemos que luego se comete el pecado donde sus dos hijas se acostaron con Lot. Pero vemos, hermanos, que al sacarlos de allí, ellos no creyeron. Los que entraron con Noé al arca creyeron a Noé como su papá, su guía, y fueron salvados gracias a obedecer lo que Noé, ¿verdad?, les había dicho acerca del diluvio. Entonces aquí vemos que el texto dice, como Dios había mandado a los animales que entren de dos en dos, aquí nos damos cuenta de algo, hermanos. El texto dice, Jehová le cerró la puerta. Había pasado 100 años o más de 100 años Noé predicando que un día vendría juicio de Dios sobre la tierra por la maldad de los hombres. Pasó un tiempo muy, muy largo, pero algunos estudiosos dicen que la paciencia de Dios no se refleja en los 100 años o los 120 años de la edificación del arca, sino en la edad de Matusalén. Algunos dicen que desde el principio de los días de Matusalén, que vivió, creo que fueron 965 años, nos damos cuenta o algunos creen que la edad de Matusalén, casi 1000 años,
habla de cómo iba incrementando la maldad de los hombres y cómo la paciencia de Dios, del Señor, estuvo allí misericordiosamente dándole la oportunidad al arrepentimiento. Y nada más 8 entraron en el arca el día que el diluvio descendió. Fíjense lo que dice el 17 de Génesis 7. Dice, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron. Quiero que noten esto, las aguas crecieron, ¿verdad? A medida que iba llenándose la tierra de agua, iban acrecentándose, ¿verdad? Fíjense lo que dice el texto. Esas aguas que se acrecentaban, que crecían, dice, alzaron el arca. ¿Por qué dice el texto esto? Porque así como la palabra dice que el águila pasa por encima de la tormenta, ¿verdad? Que seamos como esa águila que pasa por encima de la tormenta. En Cristo, cuando vienen los problemas, los sufrimientos y padecimientos, en Cristo podemos estar por encima del problema. No es que no vamos a sufrir, no es que no vamos a estar en medio del problema, sino no vamos a ser vencidos por el problema. Y aquí vemos que las mismas aguas que ahogaron a los desobedientes fueron esas aguas que elevaron el arca. Dice, y se elevó sobre la tierra. Son palabras que tienen un sentido muy importante. Verso 18. Dice, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Y luego dice por tercera vez, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Es decir, las aguas alzaron el arca. Dice luego el texto, elevó sobre la tierra el arca, dice, y luego dice por tercero, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Esas aguas, hermanos, esas aguas del diluvio representan el momento final del decreto del diluvio y juicio sobre la tierra de Dios. El Señor le dijo a Noé, dice, erraeré a todo ser viviente sobre la tierra. Todo lo que camina y se arrastra, ¿verdad?, y respira sobre la tierra, lo voy a erradicar. Noé creyó a esa promesa. Él le dice, hazte una arca, ¿verdad? La vas a calafatear, la vas a hacer de madera, etcétera, etcétera. Le dio las instrucciones y Noé fue obediente. ¿Usted se imagina a Noé trabajando en esta arca por mucho tiempo? Bueno, imagínese, 100 años, si fue él solo que la edificó, le alcanzaría el tiempo, él solo. 100 años. En 100 años un hombre puede hacer esta arca. Pero bueno, no dice la Biblia nada de eso. Nada más estoy analizando de que en ese tiempo, ¿verdad?, de la edificación del arca, esa arca era tan grande, ¿verdad?, que la gente seguro veía y se acercaba a Noé. Le dice, ¿qué estás haciendo? Y ahí venía la predicación. Viene un diluvio. El Señor dijo que iba a traer juicio sobre la tierra. Y me imagino la sociedad de este tiempo viviendo en los tiempos de Noé, diciéndole loco. A lo mejor la policía lo hubiese metido preso ya, o a lo mejor le hubiese reclamado el terreno donde hizo el arca, porque era de 500 codos, si entendemos, o 500 pies, si no me falla la memoria, 300 y tantos codos, que simboliza un pie y medio, o que es un pie y medio. Y nos damos cuenta, hermanos, sigo leyendo el verso 19, Génesis 7. Dice, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos, dice, que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Todo. Dice, 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Wow. 15 codos, hermanos, habla de, vamos a decir, de la mitad de 15 son 7, serían 23 pies más alto que lo más alto en la tierra. Imagínense, 20 y tantos pies por encima del Everest, por así decirlo. Fíjense lo que dice el 20. 15 codos más altos subieron las aguas. Después que fueron cubiertos los montes, murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves, dice, como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dice, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Dice, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Ahora, aunque el diluvio duró 40 días, dice aquí el texto que las aguas prevalecieron 150 días. Vamos a decir 6 meses, ¿verdad? La mitad de un año. Bueno,
nos damos cuenta, mis hermanos, que aquí por más de 100 años Noé predicó acerca de la venida de este diluvio. Muchos al ver lo que pasó, ¿verdad? Que no pasaba nada, pasó mucho tiempo, pensaron que Noé estaba loco o que Dios no iba a cumplir su promesa. Pero un día, mis hermanos, un día, llegó ese día, se les acabó el tiempo. Hasta ahí llegó la promesa del Señor. Y un día comenzó a llover, se rompieron las fuentes. Y fíjense, imagínense el desespero de los hombres, a lo mejor cuando ya Dios había cerrado la puerta del arca. De igual modo, a lo mejor gritaban, déjanos entrar, déjanos entrar. Nos damos cuenta que sí, la paciencia de Dios se acaba, el tiempo de Dios se acaba. Todo lo que Dios ha prometido se cumplirá, mis hermanos. Tarde o temprano, esto debe darnos temor, pero a la vez esperanza, sabiendo que Dios no miente. Las promesas de Dios debemos de guardarlas con temor y con temblor, porque Dios es misericordioso, pero también es fuego consumidor. Muchos cristianos piensan que la vida eterna es aquí en la tierra y vienen, ¿verdad? Viven esperanzados en alcanzar promesas terrenales, ¿verdad? Y no las promesas eternas en Cristo, lo que Dios nos ha prometido. Si tú le preguntas a cualquier cristiano si ellos creen en la segunda venida de Cristo, pensemos qué nos va a contestar esa persona. A cualquier cristiano, ¿tú crees en la segunda venida de Cristo? Y te dice, claro, mi hermano, ¿qué pregunta es esa, verdad? Claro que creo. Pero si tú miras sus vidas, si viven consagrándose, separados de la corrupción del mundo, usted se da cuenta que no creen de todo corazón en la venida de Cristo, aún siendo cristianos. Y usted diría, pastor, ¿cómo diría usted si no creen, si son cristianos? Bueno, la palabra dice en 1 de Juan 3:3, dice, y el que tiene esta esperanza de su venida, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, cuando tú ves que alguien está esperando por alguien que quedó de venir a buscarlo, lo vas a ver vestido, con su maleta o su cartera en mano, lo que sea que tenga que llevarse consigo, esperando a la persona que quedó de venir. Bueno, si de verdad creemos, ¿verdad?, en la venida de Cristo, nuestro estilo de vida fuera diferente. Nuestro estilo de vida fuera más inclinado a todo lo que tiene que ver con aquel día que el Señor dijo que vendría, ¿verdad? Segunda de Pedro 3, vamos a leer. Segunda de Pedro 3, verso 9. Vamos a ver otro ejemplo. Fíjense lo que dice este texto, mis hermanos. Dice, el Señor no retarda su promesa. O sea, no es que el Señor se le hizo tarde a su promesa. No. La razón por qué hay tiempo extendido es una razón. Dios lo extendió a propósito con un fin que este texto nos dice. Dice, no es que Dios retarda su promesa, no es que Dios se le hizo tarde lo que nos prometió. Dice, según algunos tienen por tardanza. Ahora, estas personas que algunos tienen que Dios se le hizo tarde, van perdiendo la fe, porque ponen su esperanza y su fe en el modo de cómo ellos piensan que Dios va a cumplir su propósito. Si Dios te dice, siéntate ahí y espérame, no te dijo el tiempo, ni por qué, ni qué va a ser. Nuestro trabajo es confiar en siéntate ahí y espérame. ¿Es difícil esperar? Claro que sí, especialmente con un mundo que vive estimulándonos a vivir una vida afanada, rápida, estilo, ¿verdad? Microonda, todo rápido, ¿verdad? Todo a un clic. Pero Dios te dice, ten paciencia. Hoy vivimos en tiempos donde no podemos ni esperar en oración. El alma está ya tan acostumbrada a vivir, ¿verdad?, de manera acelerada, que no tenemos ya ni tiempo de esperar, como los Salmos en 119, 147 dice, Señor, te busqué en oración y te esperé hasta el alba. Te esperé, ¿verdad?, hasta que saliera el sol. Pero ya no, hermanos, ya vivimos desesperados y no nos damos cuenta que no nos estamos enfocando en las cosas que debemos enfocarnos. Dice el texto, Dios no retarda su promesa. Dice, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Qué es paciente? Es esperar. Aún Dios, viendo la maldad de este mundo, viendo las matanzas, los engaños, adulterios, la fornicación, pornografía, inmoralidad, avaricia, Dios está pensando en aquellos que sí van a creer, que sí van a creer. Dice, es paciente para con nosotros, dice el texto, no queriendo, Dios no quiere
que ninguno perezca, sino que todos, dice, procedan al arrepentimiento. Ahí está la razón por qué no ha venido, porque Él quiere que mucha gente o todos se salve. Dice el verso 10, pero el día del Señor vendrá. ¿Cómo vendrá? Como ladrón en la noche. Dice, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. O sea, donde muchos han puesto su esperanza, terrenalmente y materialmente hablando, dice segunda de Pedro que todo eso un día se va a desvanecer, se va a incinerar, se va a hacer cenizas. Todo por todo aquello que hemos trabajado, así como el rico necio, dice, hoy vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, por lo que has luchado toda tu vida. ¿De quién será? Este hombre no sabía que un día se le iba a acabar el tiempo, que un día su tiempo sobre la tierra iba a llegar a su fin. Su destino final y su propósito humano se iba a terminar. Se le acababa el tiempo y no sabía. Dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Cuáles son las obras? Los edificios, como Jesús le dijo a los discípulos, ven todo esto, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 11 continúa diciendo, puesto que todas estas cosas serán deshechas, es decir, por tanto, ¿verdad? Como ven que todo esto un día se va a terminar, se va a incinerar, se va a acabar, dice, ¿cómo no debéis vivir? ¿Verdad? ¿Cómo no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando, fíjense, esperando y apresurándoos, aquí es siendo diligentes a, dice, para la venida del día de Dios. Dice, en los cuales los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Miren, aquí es donde vemos, hermanos, que a pesar de que la paciencia de Dios es grande y es extensa, no significa que no tenga límites. No significa que la palabra de Dios no tenga límites. El desastre que hoy vemos en las calles es solo una miniatura comparado con lo que va a acontecer en los próximos años. Si no estamos velando y orando en todo tiempo, aquel día nos va a sorprender como ladrón en la noche. Marcos 13:32 dice, Marcos 13, versículo 32. Dice, porque de aquel día, dice, y de la hora nadie sabe. Ahora, fíjense, un día llegará donde el tiempo de la paciencia de Dios se va a acabar. Un día llegará donde lo prometido de su venida llegará y ya no habrá más tiempo para arrepentirnos o hacer las cosas que debimos hacer en el tiempo que Dios nos dio de gracia, para que le sirvamos, le busquemos, prediquemos el evangelio, crezcamos en madurez. Se va a acabar un día ese tiempo. Y nos damos cuenta que el texto dice, ni aun los ángeles saben el día, dice, que están en los cielos, ni el Hijo, sino el Padre. Dice, mirad, velad y orad. Aquí vemos, hermanos, que esta palabra mirad habla de mirar todo, obviamente, lo que está aconteciendo, ¿verdad? Todas las señales que el mismo Jesús dijo, cuando veáis estas cosas, tenemos que mirar, poner atención, y todo lo que vemos que va aconteciendo, como el coronavirus, las protestas, el racismo que estamos viendo, todo ese tipo de temas en el contexto de vida que estamos viviendo, lo comparamos a lo que la palabra nos profetizó. ¿Y qué vemos? Una señal de lo mismo que Dios ya profetizó. Luego dice, después de mirar, velad. Y aquí velad, obviamente, habla de mantenernos en nuestros 5 sentidos. Es como la misma palabra sobrios, nuestros 5 sentidos alineados con la palabra de Dios. Los 5 sentidos que Dios nos ha dado alineados. Todos los 5 sentidos conformados, sometidos, alineados, dependiendo y confiando en la palabra de Dios. Pero luego dice orando, ¿verdad? Mirad, velad y orad. Dice luego el texto, porque no sabéis cuándo será el tiempo. No saben. El tiempo se va a acabar, hermanos, donde tenemos
libertad de expresión religiosa, ¿verdad? Dice, pero no sabes cuándo vendrá ese día. Nadie sabe. Y cuando yo leo esto, hermanos, que dice, que Dios dice, nadie sabrá, no habrá una señal de minutos antes, de momentos antes, porque dice que como en los tiempos de Noé, se estaban casando, dándose en casamiento, comiendo, bebiendo. Y si usted se da cuenta, nada de esas cosas es pecado. Son cosas que la podemos convertir en un medio de idolatría. Podemos vivir una vida como que no tiene fin. Nos podemos casar, es bíblico casarse, pero no olvidando que un día vendrá el Señor. Podemos comer, beber, darnos en casamiento o en compromiso, pensando en el futuro, pero no haciéndolo olvidando que un día se acabará el tiempo sobre esta tierra. Aquí nos damos cuenta, hermanos. Dice, porque no sabéis cuándo será el tiempo, verso 34. Dice, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos. Aquí estamos nosotros, los servidores del Señor, a cada uno su obra. Dice, y al portero mandó que velase. Dice, velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Dice, si al anochecer o al mediodía o al canto del gallo a la mañana. Dice, para que cuando venga de repente, escuchen, de repente no os halle durmiendo. Aquí durmiendo no está hablando en la cama. Está hablando dormido, como dice Tesalonicenses. Nosotros no somos de los que dormimos o estamos obrando de noche o en las tinieblas. Aquí dormir es desconectados espiritualmente del plan de Dios y de las promesas de Dios. Dormidos espiritualmente. Un letardo y una pereza espiritual. Ocio espiritual. Dice el 37, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Fíjense. Porque aquí dicen, no, eso fue un mensaje para los apóstoles. No, lo que les digo a vosotros, se los digo a todos. Velad. Bueno, aparentemente falta mucho tiempo para el cumplimiento de las promesas de Dios, de su venida, del juicio final. Pero no solo pensemos que debemos de prepararnos para la venida de Cristo nada más. Eso es una parte. Tenemos que aprovechar el tiempo para madurar rápido, crecer espiritualmente, aprender a predicar y llevar el mensaje evangelístico al mundo para salvar a las almas. O sea, yo no me quiero salvar un segundo antes de morir en la cama al estar enfermo. No, yo quiero madurar y crecer antes para poder predicarle a mi familia, a los amigos, a los vecinos, a los que te odian, a los que te aman, todos. O sea, nuestra diligencia de madurez y de velar, orar, es para seguir salvando. Por eso el tiempo, dice 2 de Pedro 3:9, si el Señor dice que no ha venido porque quiere que todos se salven, significa que nuestro trabajo en la tierra es ser diligentes para salvar las almas. Porque muchos dicen, no, yo me estoy preparando para cuando el Señor venga, y pobre de aquellos que no le conocen. No, mis hermanos, seamos compasivos, porque cuando viene a ver te quedas tú. No, la razón por qué Dios nos dejó aquí, ¿verdad? Es porque un día se va a acabar el tiempo, y como estamos de manera limitada en la tierra, tenemos que aprovechar el tiempo para predicar el Evangelio, mis hermanos. Es importante esto. Juan 12, vemos aquí cómo le dice el Señor en el verso 35, es como que le está repitiendo, aprovechen el tiempo que Dios les ha otorgado en el Hijo. Así le dice a los judíos. Vamos a volver a Juan 12, versículo 35. Juan 12, 35. Aquí Jesús, hermanos, está de una manera final ya. Es como el capítulo 12 es la última vez que Jesús le predica a los judíos, porque ya de ahí, capítulo 13, es donde están en la cena y lavándole los pies. En el 14 ya le está dando instrucciones finales a los apóstoles, a los discípulos en ese caso. En el 15 también, el 16 igual, 17 es la oración final. Y ya en el 18 adelante es cuando Judas lo entrega, va a la cruz, etcétera, etcétera. Entonces el capítulo 12 es el capítulo donde ya el Señor le dice, verso 35, Jesús le dijo, aún por un poco está la luz. Estaba refiriendo a él. Aún por un poco está la luz entre vosotros. Le dice, andad entre tanto que tenéis luz. Dice, para que no os sorprendan las tinieblas. Bueno, aquí habla, hermanos, de que la luz es como el sol. Vemos cómo de repente el sol en la mañana sale. A Jesús se le llama el sol de justicia.
ese sol, si pensamos muy bien, emana vida, porque dice que los minerales del sol, la vitamina E, la vitamina D, la fotosíntesis de las hojas es alimentada por ello. Eso ayuda a que las hojas den oxígeno. Pero figurativamente hablando, en lo espiritual, ese sol, que lo podemos decir figurativamente por llamarle sol, pero es literal que ese sol de justicia nos da vida. Ese sol de justicia alumbra nuestro corazón para ver lo que allí hay. Ese sol de justicia ilumina nuestras pisadas sobre la tierra. Ese sol de justicia es el que nos da claridad e iluminación de entendimiento. Por esa razón dice, Jesús era la luz de los hombres, en él estaba la vida, él era la luz, es la luz. Y nos damos cuenta que dice aquí a los judíos, mientras tengan esta luz, es decir, yo, Jesús hablando de sí mismo, aprovechen la luz, porque en el momento que yo sea entregado, no es que se va a acabar la luz, sino que esa luz que está iluminándolos a ellos, el Señor se las va a apagar. Por eso Isaías profetiza, dice, cegó sus ojos, endureció su corazón. ¿Por qué? Porque no quisieron. En la parábola del sembrador de Mateo 13, ahí es donde dice Isaías, dice, sus ojos fueron cegados, sus oídos oían pesadamente y su corazón endurecido. Dice, por esto, ¿verdad? No entendían, no creían para ser salvados. Dice 2 Corintios 4 que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Es por la incredulidad que Satanás tiene la oportunidad de engañar y de entrar en el corazón y en la mente de las personas. Dice luego el texto, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Imagínese esto en el contexto religioso de los fariseos. Ellos dicen, vamos camino al reino de los cielos. Y Jesús le dice, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. No tiene dirección. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es de muerte. Al hombre le parece, pero su fin es de muerte. 36 dice, entre tanto que tenéis la luz. ¿Qué significa entre tanto, verdad? Entre tanto, está hablando en este tiempo que Dios les ha dado, en este espacio de tiempo que Dios le ha puesto límite, ¿verdad? Creed en la luz, dice, para que seáis hijos de luz. Obviamente aquí el contexto de los judíos era que creyeran así como Nicodemo, como José de Arimatea. Fíjense cómo Nicodemo se acercó a Jesús y creyó y aprovechó esa luz. Y nos damos cuenta que Nicodemo, al escuchar el evangelio, hermanos, vino a ser un hijo de luz porque creyó en la luz. ¿Qué pasó con las vírgenes que tenían sus lámparas sin aceite en Mateo 25:11? ¿Qué le dijo el Señor cuando quisieron entrar, luego que se le había acabado el tiempo? Dice Mateo 25:11, después vinieron también las otras vírgenes insensatas, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Dice, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Dice, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué les pasó a aquellos siervos infieles a quien el Señor les entregó, o a aquel siervo infiel a quien el Señor le entregó los talentos? En Mateo 25:28 dice, así le dice el Señor al siervo infiel, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene o lo que piensa tener, le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mis hermanos, muchos cristianos piensan que la eternidad es aquí en la tierra. Muchos cristianos viven como si nunca llegaría un fin, ya sea de sus vidas o de la venida del Señor. Muchos piensan que el Señor no cumplirá su promesa. Como decía Pedro, muchos tienen la venida del Señor, la tienen por tardanza. Es decir, Dios se tardó. Dios se le olvidó, ¿verdad? En un momento cuando Moisés subió a la presencia del Señor en Éxodo 32, se desesperaron, ¿verdad? Se olvidaron de las promesas del Señor. Y cuando Moisés estaba en la presencia de Dios, fíjense, por el pueblo, como un intermediario y libertador del pueblo, él estaba allí para el pueblo, de parte de Dios. Dijeron, ¿verdad? Aarón, haznos, ¿verdad? Un
un becerro de oro porque no sabemos qué le haya pasado a este Moisés. Se desesperaron, no esperaron en el Señor, no tuvieron temor. Y Aarón se llenó de miedo porque se recibió esa presión del gentío, y diría el sacerdote dijo, si no le hago lo que me piden me van a matar. Y fíjense, se dobló a darle lo que ellos le pidieron. Y luego el Señor le dice a Moisés, ve, desciende, porque tu pueblo, al que sacaste de Egipto, se ha corrompido. Y ahí vemos, hermanos, cómo muchos pierden la brújula o el GPS, ¿verdad? Estamos ya en el 2020. Pierden esa paciencia y confianza en las promesas del Señor. Pero fíjense, el perder la esperanza de las promesas del Señor comienza con un desenfoque primero. Es como cuando en mi país hay un dicho, ¿verdad? De que cuando, por ejemplo, una pareja que supuestamente se ama, de alguna manera uno de los dos se va a otro país, pero se comprometieron, tienen planes futuros, a lo mejor uno se fue a estudiar a otro país y se están guardando para ese matrimonio. La misma presión, ¿verdad?, del mundo no les permite ser fiel. Y por la distancia dicen allá, ¿verdad?, que si se fue y amor de lejos, ¿verdad?, no persiste. Y a veces pensamos, ¿verdad?, con ese pensamiento, al no ver al Señor, no lo buscamos y no vemos lo que Él prometió todavía. Pero podemos caer en ese engaño de desesperarnos, adelantarnos, hacer un becerro de oro porque el Señor se dilató, porque se tardó el Señor. Y no, mis hermanos, todo en esta tierra, dice Salomón en Eclesiastés, tiene un límite de tiempo. Todo se va a terminar, todo es vanidad, que significa que un día va a perecer. Así como las promesas de Dios, un momento llegará donde vendrá el cumplimiento. ¿Para qué nos sirven las promesas de Dios? Voy a explicar un poco estos 6 puntos para concluir esta enseñanza y que tengamos un poco de aplicación de cómo permanecer para que no nos sorprenda aquel día. Acuérdense, mis hermanos, estamos en tiempos finales y cuando decimos esto pueden pasar 2 años como pueden pasar 10 o 100. Pero la razón por qué debemos de tomar esto como si Dios viniese hoy es para que cada día podamos crecer en madurez y afirmarnos en el Señor y salvar las almas que no conocen de Cristo. 6 puntos: esperanza, fortaleza, firmeza, enfoque, temor y gozo. ¿Para qué sirven las promesas de Dios? Número 1, esperanza. La primera es esperanza. Aquí nos damos cuenta que al nosotros confiar en las promesas de Dios, tenemos la esperanza, tenemos la paz, que aunque vemos este mundo destruirse, ¿verdad?, porque nuestros días están seguros con el Señor, eso trae paz. Esa esperanza de que aunque yo no adquiera las cosas terrenales que tanto quería, o aunque veo que este mundo se está desparramando, destruyendo, desmoronando, mi esperanza no está en estas cosas. Entonces las promesas de Dios deben traer esa esperanza, que nuestros ojos están en las cosas de arriba. No en las cosas que se ven porque perecen, sino en las cosas que no se ven porque a vida eterna permanecen. También las promesas de Dios nos fortalecen. Encontramos fuerzas en Cristo y en la futura celebración eterna, donde ya no más dolor, angustia o sufrimiento, si estamos agarrados de sus promesas. También nos afirma. Las promesas de Dios nos afirman al confiar en esta verdad en la cual podemos descansar sin ninguna duda o incertidumbre, porque Dios no miente. Por eso las promesas son tan importantes. Nos enfoca, punto 4, el enfoque nos enfoca en las cosas de arriba y en los ojos puestos en Jesús, sabiendo que un día a muchos y también a nosotros el tiempo se nos va a acabar. Un día se va a acabar todo esto, mis hermanos. Punto 5, produce temor esta esperanza. Porque así como Asaf en un momento, este temor de Dios al ver el fin de los que no se arrepienten, también Asaf, el salmista, vio que ese gozo que ellos tenían en el Salmo 73, que él en un momento celó o envidió, dice, pero ese gozo se le va a terminar, un día se le va a acabar el tiempo y el fin de ellos es destrucción más. Aunque yo sufro por un poco de tiempo, Pablo en Romanos 8 dice, las tribulaciones de este siglo, de este tiempo,
no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en los hijos de Dios. Bueno, aquí vemos que produce temor esas promesas de Dios, porque vemos que esos que viven la vida desenfrenada, sin ley, amando el pecado, un día se les va a acabar el tiempo. Pero no queremos, hermanos, que como cristianos se nos acabe el tiempo que Dios nos da de gracia sobre esta tierra para cumplir su propósito. Y por último, punto final, es el gozo. Estas promesas de Dios nos traen gozo al saber que nuestra película tiene un final feliz en Cristo. Ese es el gozo que tenemos, hermanos. Estamos sufriendo, así como una mujer que está a punto de dar a luz, está quejándose, llorando, gritando, angustiada, dolida, pero de una manera, vamos a decir, intrínseca o intuitiva, puedo decir, esta mujer tiene un gozo mezclado con dolor. Está sufriendo por el dolor de lo que produce el embarazo, pero está llena de gozo porque ya viene su bebé en camino. Bueno, así como el embarazo, mis hermanos, a la embarazada se le acaba su tiempo de estar embarazada, así también nosotros, dentro de este globo terráqueo, el cual tenemos un propósito limitado, Dios nos ha dado vida, dice la palabra que nuestros días están contados, y tenemos que aprovecharlo, mis hermanos. Dios es bueno, pero Dios es fiel, y lo que Dios promete lo va a cumplir. Así que desde aquí, desde Nueva York, le pedimos que pongan todas sus fuerzas en el Señor, sirvan a Dios de todo corazón, fielmente, pidan al Espíritu Santo y en su palabra confíen para hacer la voluntad de Dios. Hermanos, no se dejen llevar de lo que sus ojos le muestran. Pongan sus ojos, como Hebreos 12, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a hacer una oración para despedirnos y para pedir a Dios que nos ayude. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por los pastores Jorge y María Cabral, Señor, de Casa de Oración Benfield en Argentina, Señor. Bendice sus vidas, Padre. Como pastores, sigue usándolos en el temor de tu palabra para que aquellos que no te conocen vengan a ti, Señor. Que sigan predicando la palabra que transforma el corazón, la palabra que produce temor a ti, Señor, y la palabra que nos conlleva a amar la santidad. Por mis hermanos que están en Argentina, ¿verdad? Mi esposa y yo nos unimos como pastores en oración por ustedes para que esta palabra llegue a sus corazones, para que puedan llevar esta encomienda hacia adelante y puedan servir a Dios. Y no les sorprenda la venida del Señor, ocupados en cosas materiales, pasajeras y terrenales. Que el Señor nos ayude y le pedimos esto en el nombre de Jesús. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por la oportunidad. Es un honor predicar la palabra y le damos gracias al pastor Jorge, ¿verdad? Y su esposa que nos permiten predicar en su congregación. Ahora de manera virtual, ¿verdad? Esto hizo que nos ahorremos la paga del pasaje, pero no me gustó tanto así porque no pude conocer a Argentina y conocerlos de manera personal. Oramos que un día podamos ir, visitarlos y tocarnos, darnos un abrazo. Así que si podemos asistirles en algo, aquí estamos para ayudarles. Gracias, pastores Jorge y María. Que el Señor bendiga su ministerio que ha puesto en sus manos. Sigan adelante, estamos orando por ustedes, así le pedimos que oren por nosotros. Que la palabra de Dios, hermanos, llegue a los corazones allá en Argentina y que podamos poner los ojos en las cosas de arriba. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Muchas gracias y que pasen buenas noches. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo su sombra. Yo diré, mi castillo y mi esperanza es Jehová, mi protector. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo su sombra.
adarga es su verdad. Con sus plumas Él me cubrirá. Ahora dile a Él: bajo tus alas estoy seguro. Bajo tus alas me refugiaré. Bajo la sombra